Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 40 y el título que lleva esa porción es Alabanza por la liberación divina. Entonces empecemos la lectura. Dice así la escritura. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces, nosotros que estuvimos leyendo todos los capítulos anteriores y estuvimos estudiando los capítulos anteriores acerca de estos salmos, el carácter que tenían estos salmos, que en la mayoría de ellos lo que nos estaban mostrando era la agonía de una persona que está teniendo una lucha espiritual y esa lucha espiritual que se pelea aquí en la mente. Ahora vemos como otro capítulo, como otra condición, otra situación, es la alabanza porque ya siente la liberación divina. Cuando estamos hablando de liberación divina, estamos hablando de una condición del alma y del espíritu, es decir, todos aquellos pensamientos o todas aquellas luchas internas en nuestra mente dejan de ser y ya nosotros empezamos a vivir, a sentir la diferencia. Entonces, ese es el caso aquí del salmista cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esa expresión de la desesperación nos está diciendo precisamente eso, que cuando uno está en un estado de desespero, regularmente el estado de desespero está aquí. Uno no logra conciliar la paz, uno no logra conciliar, no sé, la tranquilidad en las dificultades y en las tormentas. De allí que es tan importante que nosotros alcancemos nuestra liberación desde aquí, desde cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos y qué es lo que nosotros deseamos, porque de allí se va a trasladar a todo el marco físico. Entonces dice, voy a volver a repetir ese verso 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso de puso mis pies sobre la peña es la inestabilidad que se siente cuando nosotros estamos atravesando una cantidad de problemas. Es una inestabilidad en cómo está mi hogar, una inestabilidad en la parte económica, una inestabilidad en muchas condiciones. Entonces, lo que se trata aquí es de que nosotros volvamos a lograr ese tipo de estabilidad y por eso la escritura dice que nuestro Dios Jehová es una roca firme, una roca fuerte. Cuando nos paramos allí nos podemos sustentar correctamente, de eso se trata. Entonces, por eso su expresión, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué más es enderezar mis pasos? Es que a veces nosotros cogemos diferentes caminos y nos torcemos en diferentes partes y solamente cuando cogemos el camino que el Señor nos ha señalado, el camino que es la voluntad de Él enseñarnos a nosotros, como dice el capítulo, déjeme ver, el capítulo 32 en el verso 8 cuando dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la voluntad del Padre y cuando nosotros nos vamos a esa voluntad, nosotros empezamos a experimentar la dicha, el gozo, la alegría de esa liberación y esa liberación que empezó desde aquí. Verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay una relación directa entre ser libre y poder expresar alabanza al Señor. Cuando una persona está presa en sus angustias, en su desespero, en los problemas, en las dificultades que tiene, cuando una persona está en esa situación, regularmente es una persona que no logra alabar al Señor, no logra bendecir, no logra ver lo bueno y nosotros lo vemos claramente cuando las personas se quejan y todo está mal, toda la gente alrededor está mal, todos están haciendo las cosas mal. No ve encanto en absolutamente nada, todo está mal y es precisamente por eso, porque es tanta la guerra espiritual en su mente, es tanto el desespero que no logra ver ninguna bendición. Pero una vez que nosotros empezamos a recorrer el camino correcto, el camino del Señor, nosotros podemos ver que son más las bendiciones que las dificultades. Y nosotros podemos sortear cuando tenemos un sentimiento de agradecimiento hacia Dios, un sentimiento de agradecimiento hacia nuestros padres, hacia nuestro esposo, nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia el trabajo que tenemos. Cuando hay esa sensación de agradecimiento y nosotros podemos manifestar con nuestra boca ese agradecimiento, se abre un universo nuevo, un universo diferente, un universo de bendiciones. Así que ojalá que nosotros podamos pues estar en esa dimensión, ¿no? En la dimensión de que nosotros podamos tener como dice, en mi boca puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque es triste a veces ver que hay personas que dicen que son personas de la fe, que son personas que conocen del Señor, pero que en el fondo siempre están en una queja, y en una queja que lo único que están mostrando es qué clase de Dios tiene usted, ¿no? ¿Cuál es el Dios que usted tiene si todo el tiempo se está quejando, si todo es dificultad, si todo es problema? Entonces, pero cuando nosotros manifestamos esa alabanza y ese agradecimiento a nuestro Señor, pues lo único que estamos haciendo es que las personas miren hacia nuestro Dios y digan, yo quiero eso que tú tienes, yo quiero esa paz, esa armonía, esa tranquilidad, cómo haces las cosas, y entonces las personas van a empezar a voltear hacia el Señor, porque nosotros somos un fiel reflejo del amor, de la paz, de la justicia que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Miremos lo que dice el verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. La expresión realmente bien traducida es bendecido el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahora, ¿qué se refiere esto exactamente? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en tiempo de dificultad, en tiempo difícil, lo primero que nosotros hacemos es buscar el profesional en cierta área para poner nuestra vida, nuestras situaciones, nuestras condiciones en manos de ellos, para que ellos nos aconsejen acerca de qué hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nos enfermamos y lo primero que hacemos es rápido al médico. Y no que yo estoy diciendo que esté mal que busquemos al médico, por supuesto que son profesionales que han estudiado y están preparados para ello. Pero muchas veces la mayoría de nuestras enfermedades, la mayoría de nuestros problemas empezaron aquí, empezaron en esa parte. Entonces, si tal vez nosotros arreglamos la raíz del problema, lo que sucede muchas veces en la medicina es que cuando una persona va por una situación, entonces siempre como que primero es como el calmante, ¿no? Esto para que se quite el dolor, esto para que ya no sienta más esto para que no se agobie con esta situación. Pero el punto es, ¿qué me está produciendo el dolor de cabeza? ¿Qué está produciendo este dolor en mis huesos? ¿Qué está produciendo esto? Y la mayoría de las veces se asocia con amargura, con resentimiento, con dolor, con falta de perdón. ¿Por qué nosotros no solucionamos las cosas de raíz? Y entonces, pero para poderlas solucionar de raíz, cuando llegan los problemas y las dificultades, cuando llegan esas situaciones difíciles, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ir a buscar al que conoce nuestra alma, ir a buscar al que conoce nuestro espíritu, el que nos puede decir, hey, aquí está fallando, esto está mal, esto se debe hacer de esta manera. De allí que esta expresión en el verso 4, toda esta expresión nos muestra a nosotros qué es lo que realmente debemos hacer. Dice, bendecido el hombre que puso en Jehová su confianza. Es decir, primero fue donde él, primero le consultó. Y no mira a los soberbios, porque a veces nosotros vamos y buscamos personas que sencillamente ni conocen de Dios, ni saben de Él, ni siquiera creen que tengamos un alma, ni creen que tengamos un espíritu. Acuérdese que alma, con la definición de las escrituras y a través del diccionario básico de Larousse, el alma es todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente y todo lo que usted desea. Le pregunto, ¿tiene usted un alma? Por supuesto, todos tenemos un alma. Todos tenemos pensamientos, sentimientos y deseos. El problema es que a veces mal funcionamos, tenemos una disfunción en el alma. Ahora, ¿qué es espíritu? Porque me he encontrado personas que dicen, ok, alma sí tenemos, pero espíritu no tenemos. Y entonces yo le digo, ¿usted tiene un estado de ánimo? Entonces me dicen, ¿cómo así? Entonces yo les digo, estado de ánimo es, pensamos por ejemplo cuando es fin de año. Y entonces la gente dice el espíritu de Navidad. Entonces todos tienen un estado de ánimo hacia la Navidad. Hay otras personas que tienen un estado de ánimo hacia los negocios. En toda parte ven una oportunidad de negocio, una oportunidad de hacer dinero. Hay personas que tienen un estado de ánimo hacia el estudio, podrían vivir todo el tiempo estudiando, o hacia el desarrollo profesional. Entonces todas las personas tenemos un estado de ánimo. Así que eso es lo que se llama espíritu. Ahora, hay estados de ánimo que son positivos y ayudan a la persona por sí. Hay otros estados de ánimos que son positivos no solamente para quien los posee, sino para todas las personas que están alrededor. Pero hay estados de ánimos que dañan mucho a las demás personas. Por ejemplo, un estado de ánimo hacia la depresión, hacia la tristeza, hacia la queja, un estado de ánimo hacia el juzgar a los demás, un estado de ánimo apocado, de pereza. Ese tipo de cosas dañan a las personas. Entonces, el punto de esto es que
Nuestro Dios tiene un alma y tiene un espíritu, y nosotros tenemos un alma y un espíritu. Y la mejor manera como nosotros podemos funcionar bien es que nosotros nos llenemos de la fuente del alma, de verdad, justicia, paz, misericordia, amor, bondad. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con nuestro Padre, cuando nosotros nos unimos a Él, lo que estamos haciendo es llenos del alma de Dios, y entonces de esa manera nuestra alma empieza a funcionar correctamente. Ahora bien, de igual manera, cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo, el estado de ánimo correcto, entonces ante cualquier circunstancia nosotros asumimos el mejor estado de ánimo, el estado de ánimo a perdonar, el estado de ánimo a ceder derechos, el estado de ánimo a no darle tanta importancia a cosas que no merecen esa importancia, el estado de ánimo a orientarse hacia las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos por el bien de nosotros y por el bien de los demás. Entonces, de allí que es tan importante que cuando nosotros buscamos a alguien que nos ayude, sea una persona que al menos no es soberbia con Dios. ¿A qué me refiero cuando es soberbia? Si usted busca la definición de la palabra soberbia, le voy a decir de una manera práctica que es soberbia. La soberbia es cuando yo no sé hacer algo, cuando yo no sé algo, pero tampoco no me interesa saber. Entonces, por ejemplo, alguien le dice, ¿usted cree en Dios? La verdad no sé y no me interesa saber. Entonces, eso es una persona con soberbia. Una persona que, por ejemplo, tú sabes cómo hacer correctamente eso, tú sabes cómo criar correctamente eso. La verdad que no sé, pero no me interesa. Yo los crío como yo quiero. Tú sabes cómo podías tú mantener un matrimonio saludable, un matrimonio bien. La verdad no sé, pero no me interesa. Yo soy así y mi esposo tiene que saber que yo soy así y listo. Entonces, eso es soberbia. Cuando las personas están en soberbia, cuando no buscan la fuente de la verdad para saber cómo hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, a eso se está refiriendo aquí cuando la palabra dice, bendecido el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, porque a veces conseguimos médicos que son soberbios, a veces conseguimos psicólogos que son soberbios, a veces conseguimos personas que sencillamente son soberbias, que no les interesa, y no solamente eso, sino que se mofan de decir que no están completamente interesados en nada a nuestro Dios. Mire, la terminación de esa porción dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, no solamente hay gente soberbia que no le interesa saber la verdad para guiar su vida de acuerdo a la verdad, sino que hay gente que sencillamente se desvía a la mentira. Y entonces usted puede encontrar personas, por ejemplo en Norteamérica, que le dicen, consumir marihuana es bueno porque esto y porque lo otro. No les interesa saber si es bueno o no es bueno. El punto de esto es que sencillamente ellos escogieron un camino y se quieren ir por ese camino. Yo solamente le diría a usted lo que dicen los principios bíblicos, es si algo glorifica a Dios, es correcto. Le diría yo, si cualquier cosa que lo convierte en un vicio puede glorificar a Dios, por supuesto que no. Si algo no daña a los demás, pero no solamente eso, si algo no lo esclaviza a usted. Son 3 puntos fundamentales para saber si algo es bueno o no es bueno. Entonces, con el solo hecho de saber que algo me esclaviza, que yo lo necesito para sentirme bien, eso ya me dice a mí que no es bueno para mi vida. No necesito conocer muchas razones, sino que ya puedo definir, eso definitivamente no es bueno. Pero nosotros a veces nos encontramos algunos, profesionales de la salud que desviaron sus caminos y sencillamente ellos tomaron la decisión de hacer las cosas así. Es que en cosas tan simples como, por ejemplo, construir su propia casa. Si usted construye su casa con la normativa de una persona que no tiene temor de Dios, con la normativa de una persona que es soberbia, que cogió diferentes caminos, posiblemente pueda que haga unas cosas incorrectas dentro de su casa que posteriormente le va a traer consecuencias a su vida. Entonces, dice esta porción y allí es cuando nosotros podemos entender la importancia de eso, es bendecido el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, a los que no les interesa conocer si las cosas están bien o no están bien, ni a los que se desvían tras la mentira. Allí es la importancia de eso. Por eso la primera confianza la tenemos que poner en el Señor. Y después, cuando nosotros no podemos solucionar las cosas y necesitamos de ayuda profesional, buscamos a un profesional, pero preferiblemente busquemos un profesional que sea temeroso de Dios, que conozca de las cosas del Señor, que nos pueda dar un consejo correcto en un tiempo correcto. Verso 5.
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una persona que está experimentando la libertad. Ya empezó a experimentar la libertad. Lo primero dice, esperé pacientemente y él inclinó su oído y me escuchó. Me sacó del pozo cenagoso y me puso en una peña firme. Me puso en un sitio firme y enderezó mis pies. Perfecto, hasta allí todo va bien. Después dice, le dio cántico nuevo. Ya él, como está experimentando una libertad aquí, ya no está tanto la queja, el desánimo, el ver todas las cosas malas, sino que ya empezó a experimentar otra cosa. Y lo que empezó a experimentar empezó a experimentar gozo y poder ver lo bonito que hace el Señor, poder ver la forma como lo ha salvado. Ya uno puede hablar de él, mencionarlo a él por esa misma libertad que está experimentando aquí. Después dice, bendecido el hombre que confió primero en él. Él está experimentando eso. Gracias a Dios yo pude confiar primero en él antes que en los soberbios o los que se desvían a la mentira. Entonces él manifiesta, es bendecido el hombre que confía en el Señor y no pone sus ojos en los soberbios o en los mentirosos. Verso 5. Empieza a experimentar otra cosa y dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Y tal vez la situación no es que el Señor haya aumentado las maravillas sobre uno. La situación es que cuando uno experimenta libertad, uno tiene la libertad para apreciar el día, libertad para apreciar la mañana, libertad para apreciar cuando cae nieve, libertad para apreciar cuando hace mucho calor y está el sol afuera, libertad para apreciar cada uno de los alimentos que tiene en la casa sin quejarse por lo que no tiene, libertad para apreciar que la familia es una bendición con todas las dificultades que conlleva la familia. Es la bendición, es tu familia, es tu sangre. Hay tantas y tantas bendiciones, y como dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que ustedes están buscando. Esa siempre ha sido la voluntad del Señor. Esa ha sido la voluntad de nuestro Padre, es bendecirnos a nosotros, pero infortunadamente nosotros estamos tan agobiados con lo que el enemigo quiere que nosotros miremos y en lo que nos enfoquemos, en nosotros mismos, pobrecito de mí, cómo me va todo mal, todo es una dificultad. Pero en el momento en que nosotros empezamos a enfocarnos en lo que es correcto, en el momento en que nosotros empezamos a mirar lo que es correcto, se nos abre los ojos espirituales y empezamos a ver que son tantas las bendiciones que nosotros tenemos. Por ahí dice un dicho que nosotros no sabemos lo que tenemos sino hasta que lo perdemos, y es cierto, es cierto. Solamente en momentos de crisis y cuando faltan aquellas cosas que son esenciales para nuestra vida es que nos damos cuenta que hemos perdido mucho, se ha perdido muchísimo. Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Aquí hay que entender que hay un tipo, la Biblia, como fue escrita originalmente en hebreo, arameo y griego, en hebreo hay unas expresiones hebraicas que nosotros llamamos hebraísmos, y son formas del lenguaje que tienen un significado particular, pero que a veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, un hebraísmo puede ser el que no desprecia a padre y madre no es digno de mí. Para nosotros la palabra despreciar tiene como que una connotación en español completamente diferente. Para los hebreos no. Para los hebreos es una cuestión de escogencia. Es decir, el que no me escoge a mí primero antes que a su papá y a su mamá no es digno de mí. No quiere decir en ningún momento odie o deteste o desprecie a sus padres como en el contexto en español. De igual manera, hay varios hebraísmos, pero eso solamente se lo estaba dando como un ejemplo ahorita. Este es otro hebraísmo que para poder dar una connotación de importancia hace una negación. Entonces por eso dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. No es que al Señor no les agrade el sacrificio y la ofrenda. ¿Y a qué se está refiriendo cuando la palabra dice sacrificio y ofrenda? Por ejemplo, la Escritura dice que nosotros debemos ser sacrificios vivos, santos y agradables al Señor. Entonces eso sería una contrariedad comparado con esto. La cuestión es esta, lo que él con toda seguridad va a decir más adelante si seguimos leyendo, que es que hay otra cosa que tiene más importancia que el sacrificio
y la ofrenda. Por eso vamos a leerlo completo. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Verso 7. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí está el hebraísmo. Entonces lo que quiso decir es: antes que el sacrificio, antes que la ofrenda, antes que el holocausto y la expiación, yo lo que quiero es que hagan mi voluntad, porque mi voluntad es santa, buena, agradable y perfecta, y no añade dolor. Y otra de las cosas que yo quiero, antes que cualquier sacrificio, antes que cualquier ofrenda, antes que cualquiera de esas cosas, yo quiero que la ley mía esté en sus corazones. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. No que no quiere sacrificio, no quiere ofrenda. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión de vivir una vida de rectitud, una vida de justicia, eso es un sacrificio, porque la tendencia natural del hombre, la tendencia natural de uno es que todo para mí, lo mejor para mí, y no importa si aquí había que repartir algo, y yo quiero la mejor parte para mí. Pero lo que el Señor nos manda es: sean justos, denle a cada uno lo que le corresponde. No traten de tomar ventaja de las personas, en todo sean correctos. Entonces eso requiere un sacrificio y un desarrollo de personalidad en la vida de alguien. Así que por eso la Escritura dice que nosotros nos debemos de presentar delante del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro verdadero culto racional. Y es completamente válido en todo ese contexto. Aquí lo que se está queriendo decir es: el hacer la voluntad del Señor. Dice Él: me agradó, y tu ley está en medio de mi corazón. Dele más importancia a eso. Y nosotros lo podemos ver claramente, por ejemplo, en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Saúl tenía una misión, y en la misión, dentro de su misión, él tenía varios conflictos con algunos pueblos. Y en uno de los conflictos que tenías con los amalecitas, él tenía que matar a toda esa gente, a toda esa generación. Y habían razones por qué. Pero él tomó la decisión, dijo: no, yo al rey no, y a lo mejor del ganado no, porque yo quiero hacer de allí una ofrenda y un sacrificio al Señor. Yo voy a dar esto para el Señor. Y el Señor se molestó, y vino el profeta y le dijo: porque obedecer es mejor que el sacrificio y el holocausto. Allí se dijo directamente que iba primero que lo otro. Aquí no, aquí se hace la negación de uno para poder enfatizar que lo otro es mucho más importante. Entonces lo que es más importante es hacer la voluntad de Dios y mantener la ley del Señor en nuestro corazón. Ahora, expliquemos algunas cosas, porque no quiero que queden así como que volando. En el verso 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Claro que sí le agrada, pero lo que más le agrada es hacer que se haga la voluntad de Él. De nada serviría, como sucedió en algunas, no sé, en algunas sectas o en algunas organizaciones religiosas, que las personas se flagelan y se golpean las espaldas y hacen todo ese tipo de cosas, o se crucifican en una cruz y hacen todo ese tipo de cosas y consideran que el Señor está pidiendo eso. El Señor no ha demandado nada de eso. Ahora, cuando dice: has abierto mis oídos, ¿qué quiere decir eso? Has abierto mis oídos. Yo he hecho las cosas como yo creo que son bien. Yo he hecho las cosas como considero que están bien. Pero ahora tú has abierto mis oídos, yo estoy escuchando tu voz, ahora yo soy dirigido por ti y entiendo que tú no te agradas tanto de los sacrificios, de las ofrendas, de los holocaustos. De lo que más tú te agradas es de que yo haga tu voluntad y que guarde tu ley en mi corazón. Porque cuando nosotros conocemos las Escrituras, nosotros sabemos que la Escritura dice que la voluntad de nuestro Padre es santa, perfecta, buena, agradable y no añade dolor. Es decir, que todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas es un bien, es algo que siempre, al final siempre nos va a bendecir a nosotros. Pero analicemos esta segunda porción de este verso 6. Dice: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. ¿A qué se refiere con holocausto y expiación? Nosotros sabemos que, de acuerdo a las Escrituras, en todo el contexto histórico de la palabra, cuando alguien pecaba, la forma de hacer expiación del pecado era a través de sangre.
Y entonces las personas iban al templo y llevaban un animalito, un corderito, una ovejita, y ese animalito era lo mataban y entonces sacaban la sangre, y con esa sangre es la que se presentaba como ofrenda de expiación para que el pecado fuera perdonado. Pero nuestro Señor Yeshua, Señor Jesucristo, vino y Él mismo se entregó así como el Cordero de Dios, aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Su sangre derramada, la sangre de un Cordero perfecto, pues nos iba a salvar de todos los pecados. Así que nosotros, ya holocausto no se necesita, la expiación ya está hecha. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar esa expiación que hizo Él, aceptar ese regalo hermoso de haber recibido ese Cordero perfecto en nuestras vidas, y sencillamente cada vez que el enemigo nos quiere acusar por algo, aquí nosotros podamos ir en oración y decirle al Señor: Señor, hay una porción de sangre que fue derramado por mí. Hay una porción de sangre que está lista para la expiación de mis pecados. Yo pido perdón por estos pecados y entrego esta ofrenda del Cordero perfecto que limpia todo pecado del mundo. Y entonces nuestros pecados son perdonados. De esa manera funciona. Ahora bien, el verso 7, porque no quiero pasar rápido sin que nosotros hayamos analizado esta porción, dice: entonces la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y el libro de Salmos es uno de los libros con un alto contenido mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Con un alto contenido de porciones donde nosotros vemos hablar directamente a Yeshua, a Jesucristo. Lo vemos hablar ahí textualmente. Entonces, esta es una de esas porciones donde David, a través de sus circunstancias y sus problemas, inspirado por el Espíritu, de pronto decía cosas de la forma como el Señor se iba a sentir en medio de todo su caminar hacia la cruz para la salvación de nuestros pecados. Se dice, verso 7, entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y es cierto, todas las escrituras hablan acerca de Yeshua, acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora sí, vamos al verso 9. Dice así: he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, observamos cómo él, una vez más, empieza a experimentar la liberación. Se sabe que el Señor lo sacó de toda esa dificultad. Estamos hablando de esa liberación aquí. Lo sacó de toda esa dificultad, ya tiene un cántico nuevo, ya puede ver las cosas desde otra dimensión y alaba al Señor por todo lo que el Señor hace y todo lo que da. Pero no solamente, entiende que esto va a ser un principio fundamental en la vida de toda persona. Por eso dice: bendecido el hombre que confía en Jehová y no mira a los soberbios ni a los que se desvían de la verdad. Después de eso, pues manifiesta que el Señor ha aumentado sus maravillas y sus pensamientos para con él. No es eso, lo que pasa es que ahorita se le abrieron los ojos, los espirituales. Estaba tan agobiado con los problemas espirituales que ahorita que se le abrieron los ojos, puede ver todas las maravillas del Señor, puede ver que su esposa es una buena esposa, que su esposo es un buen esposo, que sus hijos son unos buenos hijos, puede ver que ha sido muy bendecido, que son mucho más los bienes y las bendiciones que las dificultades que ha tenido que pasar. Después de esto dice: ¿qué es lo que realmente ahora entiende que Dios valora más? Él valora mucho, porque a veces no nos podemos dedicar a sacrificarnos, no sé, hago una promesa, me voy de rodillas de aquí hasta la otra ciudad, sangran mis rodillas, me subo a una montaña y sangro no sé cuánto, no sé, hacer cualquier cantidad de cosas que seguramente el Señor no ha demandado. Y el Señor claramente está dejando ver aquí que lo que Él realmente le da más importancia es que usted y yo busquemos la voluntad del Señor, porque la voluntad de nuestro Dios es perfecta, santa, agradable y no añade dolor. Y que además guardemos su ley en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? El centro del alma. Es el centro de lo que pensamos, de lo que sentimos y deseamos. Entonces tenemos que poner los mandamientos del Señor en nuestra mente, de tal manera que cuando nosotros tengamos un sentimiento, los filtremos a través de los mandamientos del Señor. Si tenemos un deseo, los filtremos, porque, por decir algo, si usted es casado o casada y de pronto empezó a tener sentimientos por otra persona que no es su esposa o su esposo, esos sentimientos
necesitan ser filtrados por los mandamientos de Dios. Y cuando son filtrados por los mandamientos de Dios, pues entonces ya nosotros empezamos a encaminarlos correctamente. Por eso es tan importante poner los mandamientos del Señor en nuestro corazón, para que en un momento que llegue un pensamiento sea filtrado con la palabra del Señor y de esa manera nosotros podamos proceder correctamente. Ahora bien, dice así. Casi que le estoy haciendo todo el resumen de por donde venía ahorita. 9 y 10 lo que está manifestando es, ya que soy libre, yo tengo que anunciarlo, yo tengo que decirlo, yo tengo que manifestar a todos que la libertad. Entonces él dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. En otras palabras he tenido el valor de decirle a todo el mundo realmente de dónde viene mi salvación. He tenido el valor de decirle a todo el mundo de dónde viene mi liberación. Lo que estoy experimentando y por causa de tu te estoy dando el honor que tú mereces, la honra que tú mereces y la gloria que tú mereces. Y afortunadamente en estos tiempos nosotros estamos pasando por tiempos donde la gente tiene una tendencia a no darle honor al que honor merece ni honra al que honra merece. Encuentran algo, le parece interesante, yo no lo cojo, es para mí, yo lo hago, yo lo digo, y no se le da el honor a las personas que corresponde. Nosotros no podemos ser así. Eso es parte de los mandamientos del Señor, es que le demos el honor a quien corresponde. Hay que darle el honor a la esposa por todas las cosas buenas que hace en la casa. Hay que darle el honor al esposo por lo que se esfuerza haciendo en casa. Hay que darle el honor a los hijos porque trajeron alegría, porque trajeron razón de vivir, porque trajeron razón de que nosotros nos esforzáramos mucho más. Nosotros tenemos que ser personas que damos honor a quien honor merecen. Cuánto más a nuestro Dios cuando Él nos ha hecho experimentar, no sé, sus milagros, nos ha hecho experimentar esas bendiciones que ha tenido para con nosotros. Dice la Escritura en el verso 11 y 12. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Entonces, observe lo que está pasando aquí. Él dice, yo ya me liberé aquí. Ya empiezo a ver las cosas desde otra dimensión, desde aquí, desde mi mente, desde mi corazón. Pero eso no quiere decir que los problemas que tengo, que estoy viviendo, siguen aquí. Tengo problemas, tengo dificultades, toda esta situación. Entonces, por eso eleva como esta alabanza, esta petición, esta plegaria al Señor. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Todavía tiene problemas. No es que no tenga los problemas. Lo que pasa es que se liberó de los que tenía aquí en la mente. Tiene problemas reales, producto tal vez de lo que empezó aquí y se manifestó posteriormente. Entonces él es consciente de eso y es consciente de la necesidad de que el Señor esté allí para ayudarle. Y dice, me han alcanzado, pero es muy importante lo que identifica. En el verso 12, la segunda parte dice, me han alcanzado mis maldades, es decir, lo que estoy viviendo es producto de decisiones equivocadas que tomé antes. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mi corazón es... pueden ser dos cosas. A veces, si hablamos en el corazón físico, ok, le está fallando. La situación es esta: cuando nosotros cometemos pecados, y acuérdense que todo pecado nace en un pensamiento. Si nosotros no llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, van a afectar nuestros sentimientos y posteriormente nuestros deseos. Así que nosotros tenemos que llevar esos. Inmediatamente llega un pensamiento, oh, está bonita la vecina, pare con eso. O por ejemplo, yo ya no quiero más a mi esposo, pare con eso. Es decir, lleve todo eso a la obediencia a Cristo, porque en la medida que nosotros paramos eso, nosotros no dejamos que el pecado crezca y crezca en nuestro corazón para que después se haga real, se haga vivido, se haga una experiencia. Ahora bien, cuando nosotros ya caemos en el pecado, dice la Escritura que hay reprensiones de parte de Dios, y a veces la enfermedad es una reprensión, los problemas económicos son una reprensión, problemas familiares son una reprensión, pero la reprensión es una oportunidad para que uno diga, ok, fallé, necesito corregir mi camino porque valoro mi familia, valoro mi esposo, valoro mi relación de pareja, valoro lo que tengo, y uno empieza a corregir el camino. Él está en ese momento en dificultades, sigue teniendo dificultades externas, por eso pide misericordia, pero no deja de reconocer, y aquí es muy importante
Eso es supremamente fundamental. No deja reconocer que lo que le está pasando es producto de que me han alcanzado mis maldades. A nosotros nos alcanzan muchas veces todas las consecuencias de las situaciones, de las malas decisiones que hemos hecho. Puede que ya estemos experimentando una libertad en la mente, pero quedaron las consecuencias. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? Lo que podemos hacer es pedir misericordia porque a veces son tantos los problemas que empezaron aquí en la mente que las personas empiezan a tener no solamente ya una disfunción en su alma, en lo que piensa, siente y desea, una disfunción en su espíritu, en su estado de ánimo, sino que empieza a tener disfunciones del cuerpo. Entonces se altera todos sus sistemas y ahora tengo, no sé, depresión, de pronto que ya tengo problemas de presión, qué sé yo, cualquier cosa. No estoy diciendo que todas las personas que tienen un problema de la presión alta o baja sea producto del pecado, pero muchas ocasiones se asocian a ese tipo de situaciones, y este es el caso de él. Él dice, ya el corazón me está fallando y es producto de mis maldades. Verso 13: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a unos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense en los que mi mal desean. ¿Quiénes desean nuestro mal y quiénes nos quieren dañar? Como dice la escritura, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales en la zona celeste. Es el enemigo que trae pensamientos a los demás para que esas personas nos ataquen a nosotros, y el enemigo que nos trae pensamientos a nosotros mismos para que nosotros entremos en conflicto con las demás personas. Acuérdese que de acuerdo a la psicología, para que haya un conflicto se requiere de dos. No hay posibilidad de una pelea de una sola persona, sino la pelea es con dos. Así que si nosotros no damos parte, la cuota inicial para ese proceso, pues sencillamente no hay pelea. Entonces los conflictos dependen también de nosotros. Nosotros dimos gran parte para que esas condiciones se dieran. Verso 15: sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. Es decir, Señor, calla la boca de mis enemigos. Estoy hablando de enemigos espirituales. No permitas que se acerquen a mí, no permitas que me agobien, no permitas que sus pensamientos lleguen a mí, no permitas que yo acceda a esto. Y es la forma de pelear la buena batalla de la fe, porque dice la escritura que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre. Eso quiere decir que el problema no es mi esposo, el problema no son mis hijos, el problema no es mi jefe, el problema no son mis amigos, el problema no es mi vecino, el problema son las huestes espirituales de maldad que están funcionando sobre ellos para que afecten de una manera negativa a mi vida. Verso 16: gócesen y alegresen en ti todos los que te buscan. Gócesen y alegresen. El gozo es un elemento de guerra espiritual. Cuando yo estoy gozoso, cuando yo no le doy tanto énfasis a un problema, nosotros a veces tenemos la tendencia, si tenemos un problema y nosotros engrandecemos ese problema y engrandecemos ese problema, el problema se hace tan grande que es difícil lidiar con él. Pero cuando nosotros engrandecemos a nuestro Dios, engrandecemos su misericordia, su favor, engrandecemos las bendiciones que tenemos, porque son mucho más las bendiciones que tenemos, entonces el problema se vuelve pequeñito y nosotros podemos lidiar más fácilmente con él. Así que esa expresión tiene mucha validez aquí, porque él dice: gócense y alegresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Enaltézcalo a él, engrandézcalo a él, alábelo a él, y entonces el problema suyo se va poniendo así, reducido hasta que se acaba. Una vez se observa a las personas que engrandecen tanto los problemas, hablan del cáncer como si el cáncer fuera su Dios. No, es que este cáncer y mi enfermedad y ni se apropian y lo quieren, lo abrazan y no, nosotros no podemos hacer eso. Es mi salvación, es mi sanidad, es mi gozo, es mi familia, y entonces eso hace crecer una anatomía de la fe y de la esperanza. Y cuando crece esa anatomía de la fe y de la esperanza, regularmente esa anatomía destruye la anatomía de la enfermedad, destruye la anatomía de la soledad, destruye la anatomía de la indiferencia, destruye todo ese tipo de anatomías que nosotros formamos. Es como los monstruos que nosotros creamos, porque acuérdese, como les había dicho en el estudio anterior, nosotros somos puertas eternas, una puerta a través de la cual entra el bien o el mal.
¿Qué abre esa puerta? Nuestra boca, la forma como hablamos. Entonces, si yo engrandezco un problema, yo estoy abriendo mi puerta espiritual a un mundo de maldad para que me afecte a mí, afecte a los que están alrededor mío. Pero si yo, por el contrario, abro la puerta para el bien, diciendo cosas como la bendición de Dios está conmigo, como que la gracia del Señor es con nosotros, como que está esta enfermedad, pero más grande es mi Señor que esta enfermedad. Yo sé que la palabra dice que Él se llevó todas nuestras enfermedades, que por sus llagas fuimos sanados. Yo sé que todo lo que yo pido en oración creyendo lo recibiré. Ciertamente sé que cuando dos nos ponemos de acuerdo a pedir cualquier cosa, el Señor lo concede. Usted está engrandeciendo al Señor, alabando al Señor y poniendo el problema así de pequeñito. De eso se trata, de eso se trata. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De allí que es tan válido esto que dice el salmista: gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Continuar esperando en Él. Y acuérdese lo que significa esperar en Él. Esperar en el Señor no es no hacer nada. Esperar en el Señor no es esperar a que me caiga del cielo a ver qué va a suceder. No. Esperar en el Señor es que el método que yo voy a seguir es el método del Señor. Yo hago el método que Él me dice: perdone, ame, tenga misericordia, no tome en consideración el pecado de los demás, disculpe a las personas. Mientras que yo voy haciendo todo eso, yo estoy esperando que las promesas que Él ha hecho en las Escrituras van a ser una realidad para mi vida. Bueno, familia, ese es el mensaje del día de hoy en el Salmo 40. Espero que haya sido de su gusto y de su agrado. Por favor, si hay una persona que ese mensaje pueda ser fundamental para su vida, pueda llegar, si ha llegado a usted y puede llegar a otra persona, para darle libertad, porque eso es lo que la palabra promete: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es la tendencia, o ese es el objetivo que yo tengo, es que nosotros estudiemos las Escrituras de una manera práctica, donde nosotros podamos aplicar esas Escrituras a nuestra vida y alcanzar esa libertad que el Señor nos ha prometido. Entonces, por favor, compártalo con otras personas y pídanles a ellos que suscriban al canal para que ellos así puedan seguir escuchando mensajes que le van a ayudar a alcanzar esa libertad. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo. Bendiciones. Bye.